Bajo el manto de una noche cerrada, una lluvia torrencial caía sin piedad sobre las calles empedradas del pueblo de San Cristóbal, como si el cielo intentara lavar todos los pecados de la tierra. El viento aullaba con fuerza, colándose por los callejones oscuros y obligando a todos a refugiarse en la calidez de sus hogares. Sin embargo, allí afuera, junto a un contenedor de basura desbordado en una esquina olvidada, una sombra humana se movía temblorosa. Era una mujer anciana, con la ropa hecha jirones y el cabello gris pegado al rostro por el agua y el lodo. Sus manos, huesudas y llenas de heridas, escarbaban con una desesperación frenética entre los desperdicios, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el dolor agudo que le desgarraba las entrañas. No buscaba joyas, ni dinero. Buscaba vida. De repente, sus dedos entumecidos tocaron algo duro y frío. Sus ojos, hundidos y sin brillo, se iluminaron con una chispa de esperanza. Lo sacó con ansias. Era un pedazo de pan, mohoso, duro como una piedra y manchado con la suciedad de la calle. Pero para ella, en ese instante de agonía, aquel trozo de masa podrida valía más que todo el oro del mundo. Lo acercó a su boca, dispuesta a devorarlo para silenciar el hambre que la había torturado durante 3 días. Pero entonces se detuvo en seco. Bajo la luz parpadeante y amarillenta de una farola lejana, reconoció la forma de aquel pan. Una punzada helada le atravesó el corazón. Ese no era un pan cualquiera, era el pan fino, la receta especial que ella misma había creado años atrás, ese que solo se servía en las mesas más exclusivas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y amargas, mezclándose con la lluvia fría que empapaba su rostro. En ese momento, la ironía del destino la golpeó con la fuerza de un martillo. Los abuelos siempre decían que el pan es el rostro de Dios, una bendición sagrada que nunca se debe despreciar ni tirar al suelo. Decían que quien se atreve a humillar la comida, algún día tendrá que arrodillarse para recoger las migajas que otros desechan. Doña Camila había escuchado esa frase 1000 veces, pero siempre respondía con una risa burlona y arrogante. Para ella, esas eran tonterías de gente pobre. Pero esta noche, en el rincón más sucio de la ciudad, la profecía se había cumplido de la manera más cruel posible. Sí, esa mujer que hoy parece un espectro de la miseria no es otra que doña Camila. Hace tan solo 1 año, su nombre se pronunciaba con respeto y temor en todo el pueblo. Era la dueña de la panadería más grande y lujosa de la región, una mujer poderosa, envuelta en sedas y joyas, que caminaba con la cabeza tan alta que nunca veía a quienes estaban a sus pies. Ella, que despreciaba a los mendigos como si fueran una plaga, que ordenaba tirar a la basura kilos de comida perfecta solo por capricho. ¿Quién podría imaginar que la misma dama que una vez mandó rociar con cloro los panes sobrantes para que los vagos no se acostumbraran a comer gratis, hoy estaría aquí, arrodillada en el fango, suplicando al cielo por ese mismo pan que una vez despreció? La justicia de Dios es perfecta, pero a veces llega por caminos misteriosos y dolorosos. ¿Cómo pudo caer tan bajo una mujer que lo tenía todo? ¿Qué terrible error cometió para que el destino le arrebatara hasta la última moneda y la última gota de orgullo? Esta historia no es solo sobre la caída de una mujer rica. Es una lección de vida que nos enseña que la rueda de la fortuna gira para todos y que nunca, jamás debemos mirar a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Retrocedamos en el tiempo a los días en que el sol brillaba para doña Camila, para descubrir cómo la soberbia fue cavando, poco a poco, su propia tumba. Mientras tanto, retrocedamos a aquellos días de opulencia. En el corazón del pueblo, la panadería La Espiga de Oro era el orgullo de doña Camila. Desde el amanecer, el aroma embriagador del pan recién horneado
de los pasteles de vainilla y las empanadas rellenas inundaba la calle principal, atrayendo a los clientes más adinerados de la región. Todo allí brillaba: los pisos de mármol, las vitrinas de cristal impecable y, por supuesto, doña Camila, quien siempre vigilaba cada movimiento desde su mostrador, luciendo sus dedos cargados de anillos de oro que tintineaban cada vez que señalaba un error de sus empleados. Para Camila, el éxito no era una bendición para compartir, sino un trofeo para exhibir. Ella creía firmemente que su fortuna era fruto exclusivo de su inteligencia superior y que los demás, los que no tenían nada, simplemente no se esforzaban lo suficiente. Cada noche, al momento del cierre, ocurría una escena que partía el corazón de cualquiera que tuviera un poco de conciencia. Los estantes aún estaban llenos de pan del día, bollos dulces y baguettes crujientes que no se habían vendido. Eran alimentos perfectos, suficientes para alimentar a decenas de familias hambrientas. Doña Camila preguntó tímidamente a María, una de las empleadas más jóvenes, mientras sostenía una bandeja llena de pan dulce: ¿qué hacemos con todo esto? Hay un grupo de niños en la esquina. ¿Puedo darles un poco? La mirada de Camila se endureció al instante. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en la muchacha. ¿Estás loca, niña?, respondió con voz cortante. Si les das de comer hoy, mañana tendremos a todo el barrio pobre haciendo fila aquí, ensuciando mi entrada y espantando a la clientela decente. Los pobres son como las palomas. Si les das migajas, nunca se van y solo traen suciedad. Pero, señora, es comida buena. Es un pecado tirarla, insistió María con voz temblorosa. Camila soltó una risa seca y cruel. Caminó hacia el cuarto de limpieza, tomó una botella de lejía y regresó con paso firme. ¿Pecado? Pecado es fomentar la vagancia. Mira bien lo que se hace con lo que sobra. Sin dudarlo un segundo, doña Camila roció el líquido químico y venenoso sobre los panes dorados y apetitosos. El olor a cloro mató al instante el dulce aroma de la mantequilla. Luego, con un gesto de desprecio, ordenó que todo fuera arrojado al contenedor de basura trasero y que se cerrara con un candado pesado. Para ella, era mejor que la comida se pudriera a que llenara el estómago de alguien que no podía pagarla. Esa era la ley de doña Camila: o pagan o nada. Lejos de aquel palacio de harina y azúcar, en las afueras del pueblo donde el asfalto terminaba y comenzaban los caminos de tierra, vivía Rosa. Su casa no tenía pisos de mármol ni vitrinas brillantes. Era apenas una pequeña chabola con techo de lámina oxidada, donde el viento se colaba por las rendijas de madera vieja y la lluvia goteaba sin permiso sobre las pocas pertenencias que tenían. Rosa era una mujer de 45 años, pero su rostro, marcado por el sol y el cansancio, aparentaba muchos más. Sus manos estaban ásperas por años de escarbar en la basura, buscando latas y cartones para reciclar, pero su mirada conservaba una dulzura infinita, una luz que ni la pobreza más extrema había logrado apagar. Aquella noche, la situación en la casita de Rosa era desesperada. En un rincón, sobre un colchón desgastado, su anciana madre tosía con fuerza, un sonido seco y doloroso que retumbaba en las paredes vacías. Se les había acabado el jarabe para el asma, y Rosa contaba una y otra vez las pocas monedas que tenía en su bolsillo, sabiendo que no alcanzaban ni para la mitad del medicamento. Sentado a la mesa, su hijo Pedro, un niño de 10 años con ojos grandes y tristes, miraba un plato vacío. «Mamá», susurró el niño, con esa voz débil que solo tienen los que llevan mucho tiempo con hambre. «Me duele la tripa. ¿Hoy tampoco cenaremos?». El corazón de Rosa se estrujó dentro de su pecho. No hay dolor más grande para una madre que ver a su hijo sufrir y no poder hacer nada. Se acercó a él, acarició su cabello y forzó una sonrisa, aunque por dentro quería gritar de impotencia. «No digas eso», mi amor, le dijo con ternura. «Dios nunca nos abandona».
A veces nos pone a prueba, pero siempre provee. Recuerda lo que siempre te digo, pobres, pero limpios y honrados. Rosa se levantó, se ajustó su viejo chal y miró al cielo a través de la ventana rota. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando un milagro. Tenía que salir. Aunque fuera tarde, aunque hiciera frío, tenía que ir al centro, a la zona de los ricos, con la esperanza de encontrar algo que reciclar o tal vez, solo tal vez, un poco de caridad. Voy a salir un momento, Pedro. Cuida a la abuela, dijo Rosa, besando la frente de su hijo. Te prometo que traeré algo rico para desayunar mañana. Confía en mí. Con el estómago vacío pero el corazón lleno de fe, Rosa salió a la noche oscura, sin saber que sus pasos la llevarían directamente hacia un encuentro cruel con doña Camila, un encuentro que cambiaría el destino de ambas para siempre. Rosa caminó con pasos cansados hasta llegar a la parte trasera de la panadería, La Espiga de Oro. El aroma a levadura y azúcar quemada era tan fuerte allí que su estómago rugió con violencia, recordándole que no había comido nada sólido en 2 días. Se escondió un momento detrás de unos contenedores, observando cómo los empleados sacaban bolsas negras llenas de desperdicios. Sabía que doña Camila era estricta, pero la necesidad de su hijo y la enfermedad de su madre no le daban otra opción. Tenía que intentarlo. Respiró hondo, se alisó el vestido remendado y salió de las sombras justo cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Allí estaba ella, doña Camila, supervisando la carga de un camión de harina, vestida impecablemente con un traje de seda azul y perlas en el cuello. Disculpe, señora. Doña Camila. La voz de Rosa era apenas un susurro tembloroso. Camila se giró lentamente, escaneando a Rosa de arriba a abajo con una mueca de disgusto, como si estuviera viendo una cucaracha en su cocina inmaculada. «¿Qué quieres?», ladró Camila, sin siquiera disimular su desprecio. «No tengo dinero para limosnas. Si buscas trabajo, no contrato gente con ese aspecto. Largo de aquí». Rosa sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se tragó su orgullo. Pensó en Pedro, en sus ojitos tristes, esperando en casa. «No quiero dinero, señora, por favor», suplicó Rosa, juntando las manos. «Solo le pido, si le sobra algún pan de ayer o incluso los bordes quemados que vayan a tirar. Mi hijo no ha comido hoy y mi madre está muy enferma. Se lo pagaré con trabajo. Puedo lavar los pisos, limpiar las ventanas, lo que usted diga». Camila soltó una carcajada fría que heló la sangre de Rosa. Miró a sus empleados, buscando complicidad en su crueldad. ¿Lo oyen? Ahora resulta que soy la beneficencia pública. Trabajar, dice. Camila negó con la cabeza y luego una idea malévola cruzó por su mente. Sus ojos brillaron con malicia. «Tienes hambre, ¿verdad? ¿Y tu hijo también?». Camila tomó una bandeja que estaba sobre una mesa cercana. En ella había una hogaza de pan campesino, grande, dorada y todavía tibia. Era un pan perfecto. «Este pan cuesta más de lo que ganarías en una semana», dijo Camila, sosteniendo el pan frente a la cara de Rosa. El aroma delicioso golpeó a la pobre mujer, haciéndola salivar. «¿Lo quieres?». «Sí, señora, por favor». «Que Dios se lo pague», dijo Rosa, extendiendo las manos con esperanza. Pero entonces Camila hizo lo impensable. Con un movimiento brusco lanzó el pan al suelo, justo en un charco de lodo y agua sucia que se había formado por la lluvia de la tarde. El pan cayó con un sonido sordo, salpicando barro por todas partes, quedando empapado y sucio al instante. «Ahí lo tienes», gritó Camila con una sonrisa triunfante. «Si tanta hambre tienes, cómetelo del suelo. Ese es el lugar que te corresponde, junto a la basura. Cómetelo como los perros». El silencio que siguió fue aterrador. Los empleados bajaron la mirada, avergonzados, pero nadie se atrevió a decir nada. Rosa se quedó paralizada, mirando el pan en el lodo. Su dignidad estaba hecha pedazos, pisoteada por los zapatos de tacón de aquella mujer rica.
pero el amor de madre es más fuerte que cualquier humillación. Lentamente, con las manos temblorosas, Rosa se agachó. No miró a Camila, solo miró el pan. Lo recogió del charco, sintiendo la textura viscosa del lodo en sus dedos. Lo limpió un poco con el borde de su falda, lo apretó contra su pecho como si fuera un tesoro rescatado de un naufragio y se levantó. «Gracias, señora», dijo Rosa en voz baja, con una dignidad que sorprendió a todos. «Que Dios la bendiga y nunca permita que usted conozca el hambre que yo siento hoy». Se dio la vuelta y se marchó en la oscuridad, dejando a Camila furiosa, sin entender por qué aquella mujer pobre no había gritado ni insultado, sino que se había ido con la cabeza en alto, llevándose su pan sucio. Esa misma noche, en la humilde casa de Rosa, ocurrió un pequeño milagro. Rosa llegó con el pan embarrado. Pedro corrió a abrazarla, pero se detuvo al ver el estado de la comida. «Mamá, ¿se cayó?», preguntó el niño con inocencia. «No te preocupes, mi amor», dijo Rosa con una sonrisa forzada, ocultando el dolor de su corazón. «Solo se ensució un poquito la cáscara. Lo de adentro es lo que cuenta, igual que con las personas». Rosa tomó un cuchillo y con paciencia infinita raspó cuidadosamente todo el lodo y la parte mojada del pan. Debajo de la suciedad, la miga seguía blanca y esponjosa. Puso a hervir agua con un poco de ajo, cebolla que había encontrado en el mercado y unas hierbas que cultivaba en macetas. Cortó el pan en trozos y los echó al caldo hirviendo. Pronto, el olor a sopa de ajo y pan llenó la pequeña habitación, desplazando el olor a humedad y enfermedad. Esa noche, los tres se sentaron alrededor de la mesa coja. No había carne, no había vino, solo sopa de pan rescatado del lodo. Pero antes de comer, Rosa tomó las manos de su hijo y de su madre. «Gracias, Señor, por este alimento», oró con fervor. «Gracias porque, aunque el mundo nos desprecie, tú nos das el pan de cada día. Bendice las manos que hicieron este pan, incluso si esas manos nos lastimaron hoy». Comieron con gusto, sintiendo el calor de la sopa reconfortar sus cuerpos y sus almas. Había amor en esa mesa, un amor que ninguna riqueza podía comprar. Mientras tanto, en la mansión de doña Camila se celebraba una fiesta opulenta. Las mesas estaban repletas de manjares, pavos asados, mariscos, pasteles finos y, por supuesto, montañas de pan fresco. Los invitados reían, bebían champán y tiraban la comida al suelo por diversión o descuido. Camila, sentada en la cabecera, reía a carcajadas, contando a sus amigas la anécdota de la tarde. «Deberían haber visto su cara», decía entre risas, agitando su copa. Se agachó y lo recogió como un animal. «¡Qué gente tan baja!». Pero esa noche, cuando la fiesta terminó y la mansión quedó en silencio, algo extraño sucedió. Camila se fue a dormir a su enorme cama de plumas, pero el sueño no llegaba. Cuando finalmente cerró los ojos, tuvo una pesadilla terrible. Soñó que estaba en un desierto inmenso, muriendo de sed. Frente a ella había una mesa llena de comida, pero cada vez que intentaba tocarla, la comida se convertía en cenizas y polvo entre sus dedos. Y a lo lejos, escuchaba una voz suave, la voz de Rosa, repitiendo una y otra vez: «Que Dios nunca permita que usted conozca el hambre». Camila despertó sudando frío, con el corazón latiendo desbocado. Miró a su alrededor. Todo seguía en su lugar, sus joyas, sus muebles caros. «Solo fue un sueño estúpido», murmuró, tratando de calmarse. «Yo soy doña Camila, nada me puede pasar». Pero no sabía que ese sueño no era una fantasía, era un aviso, un presagio de que la rueda de la fortuna estaba a punto de girar y que el fuego que ella había encendido con su soberbia estaba a punto de quemar su propio mundo hasta los cimientos. El tiempo pasó volando, como suele hacerlo cuando uno vive en la burbuja de la comodidad, pero el destino, ese cobrador silencioso e implacable,
Ya estaba redactando la factura final para doña Camila. Era una madrugada de viento seco. En el interior de la panadería, la espiga de oro, los hornos trabajaban a toda máquina para el pedido de un banquete gubernamental. Camila, siempre ahorrando en lo que no se veía, había ignorado las advertencias del electricista sobre el cableado viejo y sobrecargado. ¿Para qué gastar en cables si nadie los ve?, solía decir con desdén. De repente, una chispa saltó. No fue una gran explosión, sino un crujido siniestro detrás de los hornos industriales. La chispa encontró un saco de harina derramada, ese polvo blanco que, en el aire, se vuelve tan inflamable como la pólvora, y en cuestión de segundos el infierno se desató. El fuego rugió con una furia voraz, devorando las vigas de madera, derritiendo los cristales de las vitrinas y convirtiendo en carbón miles de panes que nunca llegarían a ninguna mesa. Camila llegó corriendo en su camisón de seda, gritando histérica mientras veía cómo las llamas, rojas y anaranjadas, lamían el cielo nocturno. «¡Mi panadería! ¡Salven mi dinero! ¡La caja fuerte!», aullaba, intentando cruzar el cordón policial, pero unos bomberos la detuvieron. Se quedó allí, paralizada, viendo cómo el trabajo de toda su vida se convertía en una montaña de escombros humeantes. El olor a pan quemado inundaba el aire, un olor acre y nauseabundo que le recordó, con una punzada de terror, al olor del cloro que ella misma usaba para arruinar la comida de los pobres. Pero lo peor estaba por llegar. A la mañana siguiente, sentada en las oficinas de la aseguradora, con la cara manchada de hollín y los ojos inyectados en sangre, recibió el segundo golpe. «Lo siento mucho, doña Camila», dijo el agente, cerrando una carpeta gruesa. «El peritaje es claro. El incendio fue provocado por negligencia grave. Usted no cumplió con las normas de seguridad que le exigimos hace 6 meses. La póliza no cubre nada». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo que no cubre nada?», balbuceó. «Soy doña Camila. Tengo amigos poderosos. Voy a llamar a mi abogado, a mi gestor financiero, a Roberto. Él arreglará esto. Él tiene todos mis ahorros invertidos». Con manos temblorosas, marcó el número de Roberto, su hombre de confianza, su amante secreto, a quien le había entregado el control de sus cuentas para evadir impuestos. «El número que usted marcó no existe», respondió una voz metálica y fría. Camila corrió al banco, empujando a la gente, sudando frío. Allí, el gerente la miró con lástima. «Señora, el señor Roberto vació las cuentas ayer por la tarde y tomó un vuelo a las Islas Caimán. Usted le firmó un poder notarial completo la semana pasada. Legalmente, usted le regaló todo». En ese instante, el mundo de doña Camila se detuvo. No fue un grito lo que salió de su garganta, sino un gemido ahogado, el sonido de un animal herido de muerte. Había perdido su negocio, su dinero y su amor, todo en menos de 24 horas. La mujer que se creía intocable ahora no tenía ni dónde caerse muerta. La caída fue vertiginosa. El banco embargó su mansión y sus coches de lujo para cubrir las deudas pendientes de la panadería. Una semana después del incendio, doña Camila se encontró en la calle con nada más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña maleta con algunas joyas falsas que Roberto no se había molestado en robar. «No importa», pensó, tratando de mantener su barbilla en alto, aunque le temblaba. «Tengo amigos. Toda la alta sociedad de San Cristóbal ha comido en mi mesa. Ellos me ayudarán». Fue primero a la casa de doña Elena, la esposa del alcalde, con quien había compartido tés y chismes durante años. Tocó el timbre de la enorme puerta de roble. La criada abrió y al ver a Camila desaliñada, frunció el ceño. «Dile a doña Elena que soy yo, Camila. Necesito hablar con ella urgentemente». Minutos después, la criada regresó, pero la puerta no se abrió más. «La señora dice que no está y que por favor no vuelva a molestar, porque su situación es vergonzosa y no quiere escándalos en su puerta».
Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada. Fue a casa de los Martínez, de los López, de los dueños del club de campo. En todas partes, la respuesta fue la misma. Puertas cerradas, miradas de desprecio a través de las cortinas, excusas baratas. Nadie quería a la fracasada, nadie quería asociarse con la ruina. Esos amigos que bebían su champán y reían sus gracias, ahora la miraban como si fuera contagiosa. Camila descubrió, de la manera más dura, que la amistad comprada con dinero se esfuma cuando la cuenta llega a cero. Cayó la noche, y con ella llegó una sensación nueva y aterradora: el hambre. No ese pequeño apetito que sentía antes de cenar langosta, sino un dolor sordo, un vacío que le retorcía las tripas y le nublaba la vista. Caminó sin rumbo por las calles que antes recorría en su coche con chofer. Pasó frente a una panadería pequeña, una competencia que ella siempre había despreciado. A través del cristal vio las bandejas llenas de bolillos calientes, conchas de azúcar y empanadas. Se detuvo, pegando la nariz al vidrio frío. Su boca se llenó de saliva. Daría cualquier cosa, incluso su alma, por uno de esos panes. Hizo el ademán de entrar, pero vio su reflejo en el cristal. Una vieja ojerosa, sucia y despeinada. El dueño salió con una escoba. «Fuera de aquí, vieja loca. No espantes a los clientes», le gritó el hombre. Camila retrocedió, asustada. Esas eran las mismas palabras que ella usaba, el mismo tono, el mismo desprecio. Se alejó arrastrando los pies, sintiendo cómo cada paso le pesaba una tonelada. La lluvia comenzó a caer, fina y helada, calándole los huesos. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Fue entonces cuando sus pasos la llevaron, casi por inercia, hacia aquel rincón oscuro donde comenzamos nuestra historia, hacia los contenedores de basura detrás del mercado, allí donde los perros y las ratas peleaban por las sobras. Doña Camila, la reina del pan, se dejó caer sobre el asfalto mojado, abrazándose las rodillas. Lloró no por su dinero perdido, sino porque por primera vez entendió lo que significaba la palabra nada. Y en medio de ese llanto, el recuerdo de Rosa y su hijo comiendo pan con lodo la golpeó con una claridad insoportable. «Dios mío», susurró con voz quebrada, mirando al cielo negro. «¿Es esto lo que sentían ellos? ¿Es este el infierno que yo les creé?» Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes eterno de sufrimiento. Doña Camila, la mujer que antes se quejaba si el aire acondicionado no estaba a la temperatura perfecta, ahora dormía sobre cartones húmedos bajo el puente del río seco, peleando con gatos callejeros por un hueso de pollo que alguien había tirado. Su transformación era total. Su cabello, antes teñido y peinado en el mejor salón, ahora era una maraña gris y sucia. Sus manos, que antes solo tocaban seda y oro, ahora estaban negras de escarbar en los contenedores. Pero lo que más había cambiado era su mirada. Ya no había altivez, solo un miedo profundo y constante. Una tarde gris, sus pies llagados la llevaron, casi sin querer, frente a lo que antes era su imperio, la Espiga de Oro. El letrero había cambiado, ahora se llamaba Panadería La Esperanza, y tenía un nuevo dueño. Camila se detuvo al otro lado de la calle, escondida tras un poste de luz. Vio cómo los clientes entraban y salían con bolsas llenas de pan caliente. El aroma a levadura y mantequilla cruzó la calle y la golpeó como una bofetada física. Su estómago se contrajo con tal violencia que tuvo que doblarse del dolor. A través del gran ventanal vio a una empleada sacando una bandeja de cuernos de chocolate. Eran idénticos a los que ella solía hacer. Vio cómo un niño pequeño señalaba uno y su madre se lo compraba con una sonrisa. Camila recordó entonces, con una claridad dolorosa, la tarde en que Rosa le había pedido exactamente eso. Recordó su propia voz chillona: «Largo de aquí, no soy beneficencia». Y recordó el pan cayendo al lodo.
Dios mío, susurró, llevándose las manos a la boca. ¿Cómo pude ser tan monstruo? El hambre le gritaba: cruza la calle, entra y pide, diles quién eres. Pero el orgullo, ese viejo demonio que aún se aferraba a su alma como una garrapata, la detuvo. ¿Cómo iba a presentarse así ante sus antiguos empleados? ¿Cómo iba a soportar sus miradas de lástima o de burla? Prefirió dar media vuelta y caminar hacia los callejones traseros, donde nadie la conocía, donde podía seguir siendo un fantasma invisible. Esa tarde cenó medio sándwich que encontró en una bolsa de basura de un colegio. Estaba mordido y tenía hormigas, pero Camila lo limpió con cuidado, llorando en silencio, agradeciendo por primera vez en su vida por una sobra. Llegó el 24 de diciembre, Nochebuena. La ciudad entera se vistió de luces. Las ventanas de las casas brillaban con árboles de Navidad y el aire se llenaba de villancicos y risas. Pero para los que no tienen techo, la Navidad es el día más frío y solitario del año. El clima, esa noche, fue despiadado. Una tormenta invernal azotó San Cristóbal, bajando la temperatura a grados que calaban los huesos. Camila, debilitada por la falta de comida y la gripe, vagaba por las calles desiertas buscando un refugio que no encontraba. Los portales estaban cerrados, las iglesias llenas. Sus piernas ya no pudieron sostenerla más. Al doblar una esquina, frente a una pequeña casa con una luz cálida en la ventana, Camila se desplomó. Cayó de rodillas en la acera mojada, sintiendo que el frío le paralizaba el corazón. Miró a través de la ventana de esa casa. Vio a una familia sentada a la mesa, compartiendo un pavo, brindando, abrazándose. La escena era tan hermosa y tan dolorosa que tuvo que cerrar los ojos. «Señor», murmuró con los labios azules, temblando incontrolablemente, «ya no puedo más. Si este es mi castigo, lo acepto, me lo merezco». Por primera vez, su oración fue sincera. No pidió que le devolvieran su dinero. No pidió castigar a quien la robó. «Perdóname». Dios mío, lloró, y sus lágrimas estaban calientes sobre sus mejillas heladas. «Perdóname por cada pan que tiré. Perdóname por cada vez que miré a alguien con desprecio. Fui una necia, una ciega llena de oro pero vacía de alma. Si me permites vivir, si me das una sola oportunidad más, te juro por mi vida que nunca más desperdiciaré una migaja y nunca más negaré un plato de comida a nadie». Su voz se apagó. La oscuridad comenzó a rodearla. Sintió que se iba, que el sueño final la abrazaba dulcemente para llevarse el dolor. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, sintió algo. No era el frío de la muerte, era calor. Una mano suave se posó en su hombro. Una voz que le resultaba extrañamente familiar, resonó a través de la lluvia. «Señora», dijo la voz. «Dios mío, madre, trae una manta rápido, está helada». Camila intentó abrir los ojos, pero solo vio una silueta borrosa inclinándose sobre ella. Sintió que unos brazos fuertes la levantaban del suelo mojado con una delicadeza que no merecía. «No se preocupe, ya está a salvo», dijo la voz. «Vamos adentro, aquí hace mucho frío para un ser humano». Camila no supo quién era su salvador en ese momento, pero sintió en lo profundo de su ser que Dios había escuchado su promesa y que la prueba final estaba a punto de comenzar. Cuando doña Camila abrió los ojos, lo primero que sintió no fue el frío del pavimento, sino una calidez suave y envolvente que parecía abrazar sus huesos doloridos. Parpadeó varias veces, confundida, tratando de enfocar la vista. No estaba bajo el puente, ni en la acera mojada. Estaba acostada en una cama estrecha pero limpia, cubierta con colchas de lana remendadas que olían a jabón y a lavanda seca. Miró a su alrededor. Las paredes eran sencillas, pintadas de un color crema descarapelado por la humedad, y el techo era de lámina, pero no se filtraba ni una gota de lluvia. En un rincón,
Una pequeña estufa de leña crepitaba alegremente, proyectando sombras danzantes sobre un nacimiento de barro colocado con esmero sobre una mesa vieja. ¿Estoy muerta?, susurró Camila con voz ronca. ¿Es esto el purgatorio? No, señora, está muy viva, gracias a Dios, respondió una voz suave desde la puerta. Camila giró la cabeza con dificultad. Allí, de pie, sosteniendo una bandeja humeante, estaba una mujer de rostro bondadoso, con el cabello recogido en una trenza y un delantal impecable. A su lado, un joven alto y fuerte la miraba con curiosidad. Camila entrecerró los ojos. Esa cara. Conocía esa cara. A pesar de los años, a pesar de las arrugas nuevas, esos ojos llenos de una luz tranquila eran inconfundibles. El corazón de Camila se detuvo un instante y luego comenzó a latir desbocado, no por miedo, sino por una vergüenza tan profunda que le quemaba la piel. Era Rosa, la misma Rosa a la que había humillado, la misma Rosa a la que había obligado a comer del suelo. Y el joven a su lado debía ser Pedro, aquel niño hambriento. Camila intentó incorporarse de golpe, presa del pánico. «Tengo que irme», jadeó, luchando contra las sábanas. «Déjenme salir, no puedo estar aquí». «Tranquila, señora». «Tranquila», dijo Rosa, dejando la bandeja en la mesa y acercándose rápidamente para sostenerla. «Está muy débil, tiene fiebre y lleva 2 días durmiendo. Si sale ahora, la neumonía la matará». «No entiende», gritó Camila, cubriéndose la cara con las manos sucias y temblorosas. «Usted no sabe quién soy una bruja, soy la mujer que la trató como a un perro. Déjeme morir en la calle, es lo que merezco». Rosa y Pedro intercambiaron una mirada. No había odio en sus ojos, solo una profunda compasión. «Sabemos quién es usted», doña Camila, dijo Pedro con voz grave pero serena. «La reconocimos en cuanto la trajimos bajo la luz, pero eso fue en el pasado. Esta noche es Nochebuena, y en esta casa no se deja a nadie afuera, ni siquiera al peor enemigo». Rosa se sentó al borde de la cama y tomó las manos heladas de Camila entre las suyas, calientes y ásperas por el trabajo. «Míreme, doña Camila», dijo Rosa con firmeza. «El rencor es un veneno que uno se bebe esperando que muera el otro. Yo ya perdoné hace mucho tiempo. Dios me ha bendecido mucho desde aquel día. Mi hijo es un hombre de bien. Tenemos salud y este techo. ¿Por qué iba a manchar mi alma dejándola morir de frío?» Camila sollozó, un llanto desgarrador que sacudía todo su cuerpo. «Pero yo fui mala, muy mala», balbuceó entre lágrimas. «Tiré su pan al lodo, y hoy», interrumpió Rosa dulcemente, «yo le ofrezco mi pan en la mesa». Rosa se levantó y trajo la bandeja. En ella había un plato hondo de cerámica sencilla, lleno hasta el borde de una sopa espesa y humeante. El aroma era celestial: ajo, hierbas, caldo de pollo y pan. «Es sopa de pan», explicó Rosa, colocando la cuchara en la mano temblorosa de Camila. «Es la misma receta que preparé aquella noche, con el pan que usted, bueno, con el pan que trajimos a casa. Esa noche, esa sopa nos quitó el frío y el hambre. Hoy, espero que haga lo mismo por usted». Camila miró el plato. El vapor le acariciaba el rostro. Su estómago, que llevaba días vacío, rugió con dolorosa anticipación, pero su garganta estaba cerrada por un nudo de culpa. «Cómalo, por favor», insistió Pedro. «Está recién hecho». Con mano temblorosa, Camila llevó la primera cucharada a su boca. El sabor explotó en su paladar. No era un manjar sofisticado, no tenía trufas ni caviar. Era simple pan viejo, ajo y agua. Pero en ese momento le supo a gloria, le supo a amor, le supo a la misericordia de Dios. Cada cucharada era una mezcla de nutrición y penitencia. Mientras comía, las lágrimas caían dentro del plato, salando la sopa, tal como la lluvia había salado el pan de Rosa años atrás.
Cuando terminó hasta la última gota, Camila sintió que algo se rompía dentro de ella, como un dique que cede ante la presión del agua. Se deslizó de la cama y, a pesar de las protestas de Rosa, cayó de rodillas al suelo de tierra apisonada. «Perdón, perdónenme», gimió, bajando la cabeza hasta tocar los pies de Rosa. «Fui una ciega, una soberbia, una miserable. Creí que el dinero me hacía inmortal. Y miren, Dios me ha quitado todo para que pudiera ver. Gracias por no dejarme morir como un animal. Gracias por darme de comer cuando yo les di lodo». Rosa se agachó inmediatamente, con los ojos también llenos de lágrimas. No la miró con superioridad. La tomó por los hombros y la levantó con fuerza. «Levántese», doña Camila, dijo Rosa, abrazándola con fuerza. «Nadie debe arrodillarse ante nadie, solo ante Dios. Usted ya pagó su deuda con el sufrimiento. Ahora empieza de nuevo». «¿De nuevo?», preguntó Camila, incrédula, mirando sus manos vacías. «No tengo nada. Ni casa, ni familia, ni nombre». «Tiene vida», dijo Pedro sonriendo. «Y tiene manos. Mamá necesita ayuda en el puesto de comida. El negocio ha crecido y ya no se da abasto. Usted sabe de pan, ¿no? Sabe hacer las mejores masas de San Cristóbal». Camila levantó la vista asombrada. «¿Le estaban ofreciendo trabajo? ¿A ella? ¿Harían eso por mí?», preguntó con un hilo de voz. «Después de todo, Dios nos da segundas oportunidades a todos». Doña Camila, respondió Rosa, secándole las lágrimas de la mejilla con su delantal. «¿Quiénes somos nosotros para negársela a usted? Además, sería un desperdicio que ese talento suyo se perdiera en la basura». En ese momento, las campanas de la iglesia cercana comenzaron a repicar, anunciando la misa del gallo. El sonido vibró en el aire nocturno, claro y puro. Doña Camila, la antigua millonaria, la mujer que una vez tuvo el mundo a sus pies y lo despreció, sonrió. Fue una sonrisa tímida, desdentada y triste, pero fue la primera sonrisa verdadera que había esbozado en años. Por primera vez, no tenía joyas en el cuello ni seda en la piel. Pero mientras miraba a Rosa y a Pedro y sentía el calor de la estufa y el sabor del pan en su boca, se dio cuenta de algo trascendental. Nunca había sido tan rica como en este preciso instante. La lección había sido aprendida. El círculo se había cerrado y en la humilde casa de Rosa, esa Nochebuena, no hubo rencor, solo el inmenso y sanador poder del perdón. Un año después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada la pequeña fachada del negocio El Comedor de Rosa. Ya no era un puesto callejero. Gracias al esfuerzo y a la buena mano de sus cocineras, se había convertido en un local modesto pero acogedor, siempre lleno de gente que buscaba comida casera y honesta. Dentro, el aroma a pan recién horneado se mezclaba con las risas de los clientes. Y allí, moviéndose ágilmente entre las mesas con un delantal blanco impecable, estaba Camila. Ya no era doña Camila, la mujer temida y distante. Ahora todos la llamaban cariñosamente abuela Cami. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo, y sus manos, aunque ya no lucían anillos de diamantes, brillaban con algo mucho más valioso: la dignidad del trabajo honrado. Al final del día, cuando el último cliente se marchó, ocurrió una escena que resumía todo su cambio. Sobre el mostrador quedaban varias cestas con pan y bollos que no se habían vendido. En el pasado, la vieja Camila habría ordenado tirarlos a la basura con cloro. Pero la nueva Camila tomó bolsas de papel limpio y con una delicadeza casi religiosa comenzó a empaquetar cada pieza. «¿Están listos, Cami?», preguntó Pedro, entrando con unas cajas. «Sí, hijo», respondió ella con una sonrisa radiante. «Estos van para el albergue de ancianos y estos de aquí para los niños del orfanato Santa María. Asegúrate de que lleguen calientes». Pedro asintió y cargó las cajas. Camila se quedó mirando el lugar vacío donde antes estaba el pan.
Suspiró, pero no de tristeza, sino de paz. Había aprendido que el pan que se comparte se multiplica en el alma, mientras que el que se guarda o se tira, se pudre en la conciencia. Más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, Rosa y Camila se sentaron en una pequeña mesa junto a la ventana para compartir su propia cena, café con leche y un trozo de aquel mismo pan dulce. ¿Es feliz, Camila?, preguntó Rosa de repente, mirándola a los ojos. Camila dejó su taza sobre la mesa y miró a su alrededor. No tenía mansión, no tenía chofer y sus zapatos eran sencillos, pero tenía una familia que la había adoptado cuando el mundo la desechó. Tenía un propósito y por primera vez en décadas dormía sin pesadillas. Rosa dijo con voz quebrada por la emoción: «Perdí mi fortuna, es cierto, pero gané mi corazón. Antes era una mendiga sentada en un trono de oro. Hoy, sirviendo mesas y amasando harina, me siento más reina que nunca. Gracias por enseñarme que la riqueza no está en lo que tienes, sino en a quién tienes a tu lado». Las dos mujeres, que la vida había puesto en extremos opuestos, una rica y cruel, la otra pobre y noble, ahora se tomaban de la mano bajo la luz del atardecer, unidas por el lazo invisible pero indestructible de la redención y el amor. Queridos amigos, la historia de Doña Camila y Rosa nos deja una lección que jamás debemos olvidar. La vida es como una rueda de la fortuna. A veces estás arriba, tocando el cielo, y crees que el mundo te pertenece. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la rueda gira y puedes encontrarte abajo, necesitando la mano de aquel a quien una vez despreciaste. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. No humilles al que tiene menos, porque no sabes las vueltas que da el destino. La verdadera elegancia no está en la ropa cara ni en el dinero, sino en la humildad y en la bondad con la que tratas a los demás. El dinero va y viene. Las posesiones se queman o se pierden, pero lo que siembras en el corazón de las personas, eso florece para siempre. Si hoy tienes pan en tu mesa, compártelo. Si tienes bendiciones, agradece. Y recuerda, Dios no se queda con nada de nadie. Todo lo que das, vuelve, y todo lo que quitas, se te cobrará. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder del perdón y en la justicia divina, por favor, escribe amén en los comentarios. No te vayas sin compartir este video con tus seres queridos. Tal vez alguien necesite escuchar este mensaje hoy para cambiar su vida. Suscríbete a nuestro canal para más historias que alimentan el alma. Que Dios los bendiga a todos y que nunca falte el pan ni el amor en sus mesas. Hasta la próxima. Bajo el manto de una noche cerrada, una lluvia torrencial caía sin piedad sobre las calles empedradas del pueblo de San Cristóbal, como si el cielo intentara lavar todos los pecados de la tierra. El viento aullaba con fuerza, colándose por los callejones oscuros y obligando a todos a refugiarse en la calidez de sus hogares. Sin embargo, allí afuera, junto a un contenedor de basura desbordado, en una esquina olvidada, una sombra humana se movía temblorosa. Era una mujer anciana, con la ropa hecha jirones y el cabello gris pegado al rostro por el agua y el lodo. Sus manos, huesudas y llenas de heridas, escarbaban con una desesperación frenética entre los desperdicios, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera calmar el dolor agudo que le desgarraba las entrañas. No buscaba joyas, ni dinero. Buscaba vida. De repente, sus dedos entumecidos tocaron algo duro y frío. Sus ojos, hundidos y sin brillo, se iluminaron con una chispa de esperanza. Lo sacó con ansias. Era un pedazo de pan, mohoso, duro como una piedra y manchado con la suciedad de la calle. Pero para ella, en ese instante de agonía, aquel trozo de masa podrida valía más que todo el oro del mundo. Lo acercó a su boca, dispuesta a devorarlo para silenciar el hambre que la había torturado durante 3 días. Pero entonces se detuvo en seco.
Bajo la luz parpadeante y amarillenta de una farola lejana, reconoció la forma de aquel pan. Una punzada helada le atravesó el corazón. Ese no era un pan cualquiera, era el pan fino, la receta especial que ella misma había creado años atrás, ese que solo se servía en las mesas más exclusivas. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y amargas, mezclándose con la lluvia fría que empapaba su rostro. En ese momento, la ironía del destino la golpeó con la fuerza de un martillo. Los abuelos siempre decían que el pan es el rostro de Dios, una bendición sagrada que nunca se debe despreciar ni tirar al suelo. Decían que quien se atreve a humillar la comida, algún día tendrá que arrodillarse para recoger las migajas que otros desechan. Doña Camila había escuchado esa frase 1000 veces, pero siempre respondía con una risa burlona y arrogante. Para ella, esas eran tonterías de gente pobre. Pero esta noche, en el rincón más sucio de la ciudad, la profecía se había cumplido de la manera más cruel posible. Sí, esa mujer que hoy parece un espectro de la miseria no es otra que doña Camila. Hace tan solo un año, su nombre se pronunciaba con respeto y temor en todo el pueblo. Era la dueña de la panadería más grande y lujosa de la región, una mujer poderosa, envuelta en sedas y joyas, que caminaba con la cabeza tan alta que nunca veía a quienes estaban a sus pies. Ella, que despreciaba a los mendigos como si fueran una plaga, que ordenaba tirar a la basura kilos de comida perfecta solo por capricho. ¿Quién podría imaginar que la misma dama que una vez mandó rociar con cloro los panes sobrantes para que los vagos no se acostumbraran a comer gratis, hoy estaría aquí, arrodillada en el fango, suplicando al cielo por ese mismo pan que una vez despreció? La justicia de Dios es perfecta, pero a veces llega por caminos misteriosos y dolorosos. ¿Cómo pudo caer tan bajo una mujer que lo tenía todo? ¿Qué terrible error cometió para que el destino le arrebatara hasta la última moneda y la última gota de orgullo? Esta historia no es solo sobre la caída de una mujer rica. Es una lección de vida que nos enseña que la rueda de la fortuna gira para todos y que nunca, jamás debemos mirar a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Retrocedamos en el tiempo a los días en que el sol brillaba para doña Camila, para descubrir cómo la soberbia fue cavando, poco a poco, su propia tumba. Mientras tanto, retrocedamos a aquellos días de opulencia. En el corazón del pueblo, la panadería La Espiga de Oro era el orgullo de doña Camila. Desde el amanecer, el aroma embriagador del pan recién horneado, de los pasteles de vainilla y las empanadas rellenas inundaba la calle principal, atrayendo a los clientes más adinerados de la región. Todo allí brillaba. Los pisos de mármol, las vitrinas de cristal impecable y, por supuesto, doña Camila, quien siempre vigilaba cada movimiento desde su mostrador, luciendo sus dedos cargados de anillos de oro que tintineaban cada vez que señalaba un error de sus empleados. Para Camila, el éxito no era una bendición para compartir, sino un trofeo para exhibir. Ella creía firmemente que su fortuna era fruto exclusivo de su inteligencia superior y que los demás, los que no tenían nada, simplemente no se esforzaban lo suficiente. Cada noche, al momento del cierre, ocurría una escena que partía el corazón de cualquiera que tuviera un poco de conciencia. Los estantes aún estaban llenos de pan del día, bollos dulces y baguettes crujientes que no se habían vendido. Eran alimentos perfectos, suficientes para alimentar a decenas de familias hambrientas. Doña Camila preguntó tímidamente a María, una de las empleadas más jóvenes, mientras sostenía una bandeja llena de pan dulce. ¿Qué hacemos con todo esto? Hay un grupo de niños en la esquina. ¿Puedo darles un poco? La mirada de Camila se endureció al instante. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en la muchacha. ¿Estás loca, niña?, respondió con voz cortante. Si les das de comer hoy,
Mañana tendremos a todo el barrio pobre haciendo fila aquí, ensuciando mi entrada y espantando a la clientela decente. Los pobres son como las palomas. Si les das migajas, nunca se van y solo traen suciedad. Pero, señora, es comida buena. Es un pecado tirarla, insistió María con voz temblorosa. Camila soltó una risa seca y cruel. Caminó hacia el cuarto de limpieza, tomó una botella de lejía y regresó con paso firme. ¿Pecado? Pecado es fomentar la vagancia. Mira bien lo que se hace con lo que sobra. Sin dudarlo un segundo, doña Camila roció el líquido químico y venenoso sobre los panes dorados y apetitosos. El olor a cloro mató al instante el dulce aroma de la mantequilla. Luego, con un gesto de desprecio, ordenó que todo fuera arrojado al contenedor de basura trasero y que se cerrara con un candado pesado. Para ella, era mejor que la comida se pudriera a que llenara el estómago de alguien que no podía pagarla. Esa era la ley de doña Camila: o pagan o nada. Lejos de aquel palacio de harina y azúcar, en las afueras del pueblo donde el asfalto terminaba y comenzaban los caminos de tierra, vivía Rosa. Su casa no tenía pisos de mármol ni vitrinas brillantes. Era apenas una pequeña chabola con techo de lámina oxidada, donde el viento se colaba por las rendijas de madera vieja y la lluvia goteaba sin permiso sobre las pocas pertenencias que tenían. Rosa era una mujer de 45 años, pero su rostro, marcado por el sol y el cansancio, aparentaba muchos más. Sus manos estaban ásperas por años de escarbar en la basura, buscando latas y cartones para reciclar, pero su mirada conservaba una dulzura infinita, una luz que ni la pobreza más extrema había logrado apagar. Aquella noche, la situación en la casita de Rosa era desesperada. En un rincón, sobre un colchón desgastado, su anciana madre tosía con fuerza, un sonido seco y doloroso que retumbaba en las paredes vacías. Se les había acabado el jarabe para el asma, y Rosa contaba una y otra vez las pocas monedas que tenía en su bolsillo, sabiendo que no alcanzaban ni para la mitad del medicamento. Sentado a la mesa, su hijo Pedro, un niño de 10 años con ojos grandes y tristes, miraba un plato vacío. «Mamá», susurró el niño, con esa voz débil que solo tienen los que llevan mucho tiempo con hambre. «Me duele la tripa. ¿Hoy tampoco cenaremos?» El corazón de Rosa se estrujó dentro de su pecho. No hay dolor más grande para una madre que ver a su hijo sufrir y no poder hacer nada. Se acercó a él, acarició su cabello y forzó una sonrisa, aunque por dentro quería gritar de impotencia. «No digas eso», mi amor, le dijo con ternura. «Dios nunca nos abandona. A veces nos pone a prueba, pero siempre provee. Recuerda lo que siempre te digo: pobres, pero limpios y honrados». Rosa se levantó, se ajustó su viejo chal y miró al cielo a través de la ventana rota. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados esperando un milagro. Tenía que salir. Aunque fuera tarde, aunque hiciera frío, tenía que ir al centro, a la zona de los ricos, con la esperanza de encontrar algo que reciclar o tal vez, solo tal vez, un poco de caridad. «Voy a salir un momento, Pedro». «Cuida a la abuela», dijo Rosa, besando la frente de su hijo. «Te prometo que traeré algo rico para desayunar mañana. Confía en mí». Con el estómago vacío pero el corazón lleno de fe, Rosa salió a la noche oscura, sin saber que sus pasos la llevarían directamente hacia un encuentro cruel con doña Camila, un encuentro que cambiaría el destino de ambas para siempre. Rosa caminó con pasos cansados hasta llegar a la parte trasera de la panadería. La espiga de oro, el aroma a levadura y azúcar quemada, era tan fuerte allí que su estómago rugió con violencia, recordándole que no había comido nada sólido en 2 días. Se escondió un momento detrás de unos contenedores, observando cómo los empleados sacaban bolsas negras llenas de desperdicios. Sabía que doña Camila era estricta, pero la necesidad de su hijo y la enfermedad de su madre no le daban otra opción.
Tenía que intentarlo. Respiró hondo, se alisó el vestido remendado y salió de las sombras justo cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Allí estaba ella, doña Camila, supervisando la carga de un camión de harina, vestida impecablemente con un traje de seda azul y perlas en el cuello. «Disculpe, señora». «Doña Camila». La voz de Rosa era apenas un susurro tembloroso. Camila se giró lentamente, escaneando a Rosa de arriba a abajo con una mueca de disgusto, como si estuviera viendo una cucaracha en su cocina inmaculada. «¿Qué quieres?», ladró Camila, sin siquiera disimular su desprecio. «No tengo dinero para limosnas. Si buscas trabajo, no contrato gente con ese aspecto. Largo de aquí». Rosa sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero se tragó su orgullo. Pensó en Pedro, en sus ojitos tristes, esperando en casa. «No quiero dinero, señora, por favor», suplicó Rosa, juntando las manos. «Solo le pido, si le sobra algún pan de ayer o incluso los bordes quemados que vayan a tirar. Mi hijo no ha comido hoy y mi madre está muy enferma. Se lo pagaré con trabajo. Puedo lavar los pisos, limpiar las ventanas, lo que usted diga». Camila soltó una carcajada fría que heló la sangre de Rosa. Miró a sus empleados, buscando complicidad en su crueldad. «¿Lo oyen? Ahora resulta que soy la beneficencia pública. Trabajar, dice». Camila negó con la cabeza y luego una idea malévola cruzó por su mente. Sus ojos brillaron con malicia. «Tienes hambre, ¿verdad? ¿Y tu hijo también?». Camila tomó una bandeja que estaba sobre una mesa cercana. En ella había una hogaza de pan campesino, grande, dorada y todavía tibia. Era un pan perfecto. «Este pan cuesta más de lo que ganarías en una semana», dijo Camila, sosteniendo el pan frente a la cara de Rosa. El aroma delicioso golpeó a la pobre mujer, haciéndola salivar. «¿Lo quieres?». «Sí, señora, por favor». «Que Dios se lo pague», dijo Rosa, extendiendo las manos con esperanza. Pero entonces Camila hizo lo impensable. Con un movimiento brusco lanzó el pan al suelo, justo en un charco de lodo y agua sucia que se había formado por la lluvia de la tarde. El pan cayó con un sonido sordo, salpicando barro por todas partes, quedando empapado y sucio al instante. «Ahí lo tienes», gritó Camila con una sonrisa triunfante. «Si tanta hambre tienes, cómetelo del suelo. Ese es el lugar que te corresponde, junto a la basura. Cómetelo como los perros». El silencio que siguió fue aterrador. Los empleados bajaron la mirada, avergonzados, pero nadie se atrevió a decir nada. Rosa se quedó paralizada, mirando el pan en el lodo. Su dignidad estaba hecha a pedazos, pisoteada por los zapatos de tacón de aquella mujer rica. Pero el amor de madre es más fuerte que cualquier humillación. Lentamente, con las manos temblorosas, Rosa se agachó. No miró a Camila, solo miró el pan. Lo recogió del charco, sintiendo la textura viscosa del lodo en sus dedos. Lo limpió un poco con el borde de su falda, lo apretó contra su pecho como si fuera un tesoro rescatado de un naufragio y se levantó. «Gracias, señora», dijo Rosa en voz baja, con una dignidad que sorprendió a todos. «Que Dios la bendiga y nunca permita que usted conozca el hambre que yo siento hoy». Se dio la vuelta y se marchó en la oscuridad, dejando a Camila furiosa, sin entender por qué aquella mujer